Sea Dios el que nos bendiga a todos a través de su palabra y todos podamos ser sanados. Amén. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta bendición de poder estar delante de tu presencia. El Señor, trae con tu palabra esa bendición, esa guianza, de tal manera que podamos ser perfeccionados para toda buena obra. Pero trae también la sanidad, la respuesta a nuestras vidas, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Glorifícate, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Toca los que están hospitalizados y que están graves, Señor. Sánales, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús lo recibimos. Gracias. Ahora háblanos a todos. Que todos podamos ser bendecidos conforme a tu voluntad, Señor. Y podamos ser perfeccionados para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 1 en adelante. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre vuestros hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua. Y después de santificarlos, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Amén. Quiero terminar con el verso 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Qué importante era, hermanos, para el pueblo de Israel y hoy pues para el pueblo judío, realmente esta fiesta solemne, como era, hermano, la Pascua. Ustedes recordarán que Dios ordenó a Moisés que esta Pascua siempre fuese, hermano, celebrada de una manera perpetua, que significaba, hermanos, la liberación
del pueblo de Israel, y ahí simbólicamente pues a través del derramamiento, hermanos, de la sangre de los corderos. Amén. Entonces ese es el panorama que ahí se nos presenta, y que al finalizar de restaurar Josías el templo, dice que Dios permitió que el libro de la ley fuese encontrada. Libro, hermano, que vino a contribuir para ordenar la vida de la nación con Dios. Y esto es bien importante para nosotros, porque después de nuestra conversión con Cristo, lo que resta, hermano, ha sido ajustar nuestra vida con relación con Dios. Es decir, que lo que tenemos en la palabra de Dios son principios, instrucciones de cómo debemos de llevar nuestra vida nueva juntamente con Cristo. Y el Espíritu Santo nos da esa revelación a través de la palabra de Dios. Él es el que nos ayuda a comprender, a discernir cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Entonces lo que vemos aquí es eso, hermanos. Josías, el rey, emprendió una reforma religiosa, tuvo éxito. Limpió la nación de Judá de su reino, parte de la nación de Israel. Luego restauró el templo. Y terminando de restaurar el templo, fue encontrado el libro de la ley. Y ahora lo que tenemos aquí es ordenar, hermanos, de cuál iba a ser la tarea de cada quien en el templo. Los levitas, los sacerdotes, todos los que iban a servir ahí. Pero que tenía que ajustarse todo. En otras palabras, tenían que sujetarse a la voluntad de Dios. Tenían que obedecer, hermano, que las cosas se hicieran tal como Dios había ordenado. Dice ahí a través de David, pero también a través de Moisés. Amén. Entremos a los detalles. Dice aquí, hermanos, en el verso 1, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Como dijimos, una fiesta solemne donde se iba a conmemorar la liberación del pueblo de Israel a través del derramamiento de la sangre del cordero. Es decir, que lo que se daba allí en esa conmemoración prácticamente era un acto profético de lo que vendría a ser el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Cordero de Dios, tal como lo señaló hermano Juan el Bautista, pero debemos de recordar que eso fue lo que sucedió en esa liberación. Una noche anterior, Dios ordenó, hermanos, que se sacrificara, se derramase sangre de los corderos y que esa sangre, hermanos, se pudiese echar en los dinteles de la puerta de todos los israelitas, del pueblo hebreo, para que el ángel de la muerte, hermanos, no hiriera a los hijos de Israel, a los hijos de Abraham. Y así fue como sucedió, y al día siguiente se dio la orden de la salida. En Cristo Jesús, una vez realizado el sacrificio, hermanos, entonces es ahí donde empieza Dios a dar salvación y vida eterna
primeramente al judío y luego a los gentiles. Amén y amén. Entonces, por eso se celebra la Pascua. Pablo dice que ahora nuestra Pascua es Cristo. Es decir, Pascua significa liberación. Nuestra liberación es Cristo. Nunca se le olvide eso. Verso 2. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora serví a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. ¿Qué fue lo que hubo ahí? Fue ordenar el servicio de los ministerios. Y ordenar, hermano, lo que sería el santuario. Acuérdense que el santuario, es decir, el lugar santísimo, los reyes lo habían ocupado para meter la idolatría. Eso es la abominación de la cual se habla ahí. Entonces Josías ordenó que se limpiara y se purificara, hermano, el santuario, para que una vez más la gloria de Dios estuviese en ese lugar. Pero que los sacerdotes tenían que ordenarse, tenían que, hermanos, respetar el orden, hermanos, de servirle a Dios. No es de que a la pura brava, como dice. ¿Cuántos quieren servir en el santuario? Pues este va a pasar aquí adelante, mañana le toca a usted aquí. No. Fíjense que tenemos un Dios que es Dios de orden. Dios había dicho de la casa de Aarón y de la casa, hermanos, de Sadoc, otro sacerdote. De ahí, y de los levitas de la tribu de Leví. Y que todo iba a ser de acuerdo a la casa de sus padres. Pero como se habían multiplicado los servidores, entonces se echaba suerte. Pero lo importante es que siempre había un orden. Nosotros no le podemos servir, hermano, como se ha venido haciendo, de una forma solapada. Cuando usted quiere, cuando usted se le ronca la regalada gana, cuando usted tiene o no tiene tiempo. No. Debemos de entender que estamos tocando las cosas santas de Dios. Debemos entender que debe de haber seriedad, como había, hermanos, en esta fiesta que se realizaba. Era una fiesta solemne. No era así nomás. El que no se santificara no podía comer de la Pascua. No podía participar de la Pascua. Es decir, tenía que haber un orden, porque Dios es un Dios de orden. Fíjense qué maravilloso esto, hermano, que aún en las cosas más pequeñas, cuando Jesús resucitó y se anunció que Jesús había resucitado, llegaron los dos discípulos a la tumba a verificar, hermanos, que realmente Jesús había resucitado. Y algo le llamó, hermanos, la atención al apóstol Juan, que cuando entró, hermano, encontró un orden. Un orden. No es de que Jesús se levantó, hermano, y aventó la toalla, el sudario por allá y quedó prendido en las paredes, y que los lienzos los aventó por allá y todo lleno de sangre y todo lleno de todas esas cosas que usaron, hermano, para prepararlo, y un desorden, un desastre completo. No, dice que los lienzos, ¿dónde los encontró? En la cabecera donde estuvo la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue depositado en ese lugar. Porque Dios es un Dios de orden, y Dios espera que usted sea de esa forma, y que servirle a Dios significa que debe haber también un orden. A la mayoría no les gusta eso. Entonces es ahí donde empiezan las murmuraciones. Sí, ahí hacen excepción de personas que yo no sé por qué, que allá, y aquel que tiene, y que es lo que yo no tengo, que aquí, que allá. Todo tiene un orden. Hay que enseñar, hay que instruir, hay que dar seminario. Es decir,
que la gente no solamente sepa lo que tiene que servir en los privilegios, lo que tiene que hacer en los privilegios, sino también ordenar su relación con Dios. Ahí están los requisitos. Es menester que el que le va a servir a Dios tenga fe, sea marido de una sola mujer, que tenga buen testimonio. Es decir, ahí dan una lista, hermano. Y esa lista que tal vez no se cumple, pero lo importante es la disposición de poder irse ajustando esa relación con Dios, de ir poco a poco, hermano, perfeccionándose, teniendo ya un lineamiento, un principio de lo que Dios espera, que nosotros nos dediquemos precisamente a honrarle. Amén. ¿Y qué más podemos encontrar aquí? Verso 4. Preparaos según la familia de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de la familia de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová, dada por medio de Moisés. Fíjense, hermano, aún en los detalles, por muy pequeños e insignificantes, hermano, pueden significar para nosotros, lo importante es la humildad para poder obedecer y disponerse a servir a Dios de una forma fiel. Todo en orden. Y tiene que ser por familia. Pero ya parecen ortodoxos, esa es la palabra que uso. Ortodoxos de tomar en serio las cosas. No es fanatismo eso, hermano. Para Dios no. Tal vez para usted, que no tiene discernimiento. Pero para Dios, hermano, es necesario el orden. Es necesario, hermanos, porque espera que nosotros brillemos y que puedan ver en nosotros, hermanos, precisamente la gloria de Dios, la gloria de Cristo, aunque no nos parezca. Ahí están los requisitos, según el orden de la familia. Así tiene que ser. ¿De qué familia es usted? Porque tiene que ser conforme a la familia. ¿Usted es hijo descendiente de Abraham? No. ¿No? ¿Usted, hermano? No. No, nadie. Entonces nadie puede servir. No. Fuimos transformados por el poder de Jesús. Requisito es que realmente hayamos cambiado para la gloria de Dios mediante el poder de Jesús. Ese es el requisito. Que haya experimentado la conversión, porque este tiene la capacidad, porque entonces es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si se dispone a honrar a Dios y servirle, pero como es debido, entonces Dios lo va a respaldar. Como todos anhelamos ese respaldo de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahí tenemos los resultados, verso 11. Dice, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Amén. Verso 18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua
tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Alguien dirá, pero hermano, hace poco estudiamos que así también se habló de alguien, de uno de los reyes, que nunca se había dado una celebración de la Pascua como en los tiempos de ese rey. Pero lo que le quiero decir es que este lo superó. Es que miren, hermano, nuestra humildad, nuestra obediencia no tiene que tener medidas. Aún le voy a decir una cosa, aún en la disciplina, por muy injusto que usted mire que se pueda estar cometiendo, sea obediente y Dios va a ser glorificado, porque Dios todo lo mira y Él va a exhibir con justicia tu vida. Te lo va a exhibir. Pero no, hermano, se nos revuelve la chicha. Y armamos un solo alboroto. Estos hombres no eran así, hermano. La obediencia, la humildad iban de la mano, porque estaban dispuestos a honrar a Dios y sabían que tenían que ser ordenados en honrar a Dios, porque Dios es santo y es un Dios de orden. Dios no actúa de manera solapada como usted, como que se está repartiendo, hermano, los privilegios como si son boles de guaro. ¿Se acuerdan ustedes cuando repartían los boles de guaro, hermano? Los viejos, ¿se acuerdan? Ahí va, agarre. Ahí va. No, de acuerdo a la familia, de acuerdo al orden. Todo tenía que ser así, porque Dios se merece esto. Que es de Dios para salvarnos a nosotros. Y así fue la entrega de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros. Y así fue la entrega del Espíritu Santo hasta el día de hoy para salvarnos a nosotros. Y nosotros queremos hacer, hermanos, como dicen, desorden. No es así. No es así. Eleve su corazón a Dios y dispóngase. Así es honrado a Dios. Y cuando Dios es honrado, dice la Escritura, que Dios honra a los que le honran. Amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo. Sencillo la meditación, pero qué importante es que todos tengamos el discernimiento, que en todos, hermanos, entendamos la voluntad de Dios, porque queremos tener éxito. Estos tuvieron éxito. El rey Josías tuvo éxito en celebrar la Pascua, una fiesta solemne, una fiesta que podía terminar mal, hermanos, si no se observaba de una forma diligente, hermanos, las ordenanzas de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Queremos tener éxito? Aquí está, hermanos, la clave. Aquí está la clave. Seamos humildes, seamos obedientes, no cuestionemos, tengamos paciencia. Y si ha habido un error, paciencia. Dios va a exhibir su justicia. Su rostro hará que resplandezca. Aleluya. Y los enemigos serán avergonzados. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias. Gracias. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Muchas veces nos olvidamos tus principios. Muchas veces hemos dejado a un lado tu palabra, tus instrucciones, Señor. Perdóname. Pero hoy, Señor, seguiré tu palabra. Seré diligente en discernir
tu voluntad, tu propósito, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de mi vida, Señor. Padre, bendice a tu pueblo y da victoria a tu pueblo. Sana al que está enfermo. Da victoria al que está luchando. Provee al necesitado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dígale, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias